El día que mi nieto me confundió con la señora de la limpieza, supe que algo se había roto para siempre. Pero no fue la primera grieta. La casa donde vivo tiene casi 50 años. Huele a madera antigua y a recuerdos. La compré con Ernesto cuando apenas éramos dos jóvenes con sueños y manos vacías. Algún día vas a tener que recordarle al mundo quién eres, Mercedes, me dijo mi esposo la última Navidad que pasamos juntos. No siempre estaré aquí para defenderte. Compartir esta historia no es fácil para mí. Es como abrir un cajón lleno de recuerdos que duelen, pero también sanan. Si tú también has sentido alguna vez que te volvías invisible en tu propia vida, que te borraban poco a poco, quédate conmigo. Tú, me gusta, me dice que no estoy sola, que mi historia también es la tuya de alguna manera. Suscríbete para acompañarme en este camino de redescubrimiento, porque a nuestra edad, querida, ya sabemos que la dignidad no se mendiga, se recupera. Y ahora, permíteme seguir contándote cómo todo comenzó. 3 meses después, Ernesto falleció. Un infarto mientras dormía. Recuerdo haber despertado esa mañana, sentir su mano fría sobre la mía y saber, sin necesidad de comprobarlo, que me había quedado sola. Tenía a mis hijos, pensaba yo. Especialmente a Roberto, mi primogénito, siempre tan parecido a su padre. Cuando pequeño, su franqueza me parecía refrescante. Mamá, ese vestido no te queda bien, me decía sin rodeos. Y yo reía, cambiándome para complacerlo. Lo que no sabía es que esa misma sinceridad, años después, se convertiría en un arma afilada contra mí. Los niños crecieron. Ana se casó y se mudó a otra ciudad. Miguel emigró buscando oportunidades. ¿Y Roberto? Roberto se quedó. Se casó con Valeria, una mujer hermosa de labios siempre tensos y manos que nunca se ensucian. Su casa es, pintoresca, dijo Valeria la primera vez que la conocí, mientras pasaba un dedo por un marco de foto, buscando polvo. Tiene carácter. Como esas casas de las películas de época. Cuando Roberto propuso que vivieran conmigo, para no dejarme sola, sentí que el corazón se me expandía de alegría. En mi ingenuidad, pensé que era su forma de cuidarme. «¿Usted no se cansa de vivir así, Mercedes?», me preguntó Valeria una tarde. Rodeada de tradiciones, de cosas viejas. Las tradiciones dan seguridad, respondí. Especialmente a los niños. O los encadenan al pasado, murmuró ella. Yo solo quiero que mis hijos tengan un futuro diferente. Que no tengan que conformarse. Poco a poco, comenzaron los cambios. Un día, mis begonias ya no estaban en la repisa del salón. Las encontré en el patio trasero, bajo la lluvia. Lo siento, Mercedes, pero dan alergia a Valeria, explicó Roberto, encogiéndose de hombros. Esa noche, con guantes de jardinería y linterna en mano, rescaté mis begonias y las coloqué en mi habitación. Una pequeña rebelión silenciosa. Después desaparecieron las fotografías de Ernesto. Luego, mi sillón favorito, ese de terciopelo verde donde había amamantado a mis 3 hijos, fue relegado al sótano. Ocupaba demasiado espacio, mamá, dijo Roberto cuando lo confronté. Y francamente, estaba muy anticuado. Mi respuesta fue subir mi mecedora del sótano y colocarla en un rincón del salón. Valeria la miró con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Solo Lucas se acercó, curioso. ¿Es nueva, abuela? No, cariño. Es muy antigua. Era de mi madre, y de su madre antes que ella. Una tarde, escuché a Lucas hablar con su amigo Matías en el jardín. ¿Y esa señora quién es? La señora de la limpieza, preguntó Matías, señalándome. No, es mi abuela. Pero papá dice que pronto nos mudaremos a una casa más bonita y moderna, sin. Se interrumpió al notar que yo lo observaba. En sus ojos vi vergüenza. Esa misma semana, mientras doblaba la ropa limpia, encontré una carta en el bolsillo de Roberto. Era de una inmobiliaria. Una frase destacaba con claridad brutal: valoración de mercado para posible venta de la propiedad ubicada en mi dirección. Mi casa. Lo confronté al día siguiente. ¿Estás pensando en vender nuestra casa?, le pregunté. Solo estamos explorando opciones, respondió, molesto por haber sido descubierto. Esta casa es demasiado grande,
y en un barrio más moderno, los niños tendrían mejores escuelas. Pero esta es nuestra casa, le recordé. Aquí creciste tú. Aquí están nuestros recuerdos. Los recuerdos se llevan en el corazón, no en las paredes, respondió con frialdad. El momento decisivo llegó en el cumpleaños de Roberto. Había preparado una cena especial, como siempre. Quizás, pensaba ingenuamente, si les demostraba mi valor, reconsiderarían la idea de vender la casa. Durante la celebración, uno de sus amigos preguntó por qué seguíamos viviendo en esta casa, tan antigua y fuera de moda. Es la casa de mi madre. Estamos aquí solo porque es suya, respondió Roberto. En cuanto logremos convencerla de vender, nos mudaremos a algo más acorde a nuestro estilo. Algo sin tantas complicaciones. La bandeja de canapés que sostenía se tambaleó en mis manos. Valeria me miró con una mezcla de triunfo y desdén. ¿Y qué pasa con tu madre?, preguntó alguien. Se mudará con ustedes. Estamos considerando opciones, respondió vagamente. Hay residencias muy buenas ahora, comentó otro invitado. Mi tía está en una cerca del río. ¿Solo están aquí porque es mi casa?, pregunté con una calma que ni yo misma entendía. Vamos, mamá, no te lo tomes así, respondió Roberto. Sabes que te queremos, pero esta casa no es lo que buscamos. ¿Y yo? Yo formo parte de ese futuro, insistí. El silencio que siguió fue su respuesta. No armé una escena. Simplemente saqué del cajón de la cocina una foto de Ernesto y yo, la guardé en mi bolsillo, y salí al jardín. En el viejo cenador, encontré refugio. Minutos después, sentí una presencia a mi lado. ¿Abuela? ¿Estás triste?, preguntó Sofía, mi nieta de 5 años. Un poco. A veces los adultos decimos cosas que duelen. Como cuando papá dijo que tu casa es vieja y fea. ¿Te gustaría vivir en otra casa?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Me gusta esta. Tiene escondites y rincones para jugar. Y huele a ti. Sofía, ¿te gustaría tener un secreto conmigo?, le propuse. Mañana voy a salir temprano. Si alguien pregunta dónde estoy, puedes decir que no sabes. Ella asintió, cómplice. Esa noche, tomé una decisión. Porque si algo había aprendido en mis 68 años, era que el respeto no se mendiga. Se gana o se impone. A la mañana siguiente, saqué del joyero un sobre que Ernesto me había dejado, ábrelo solo cuando sea necesario. Dentro había una carta: mi querida Mercedes, esta casa es tuya. No solo legalmente, sino en esencia. No permitas que nadie te la arrebate. El documento adjunto es una precaución adicional. Ramírez sabrá qué hacer. Con estos papeles en mi bolso, junto con el prendedor de plata que Ernesto me regaló en nuestro 30º aniversario, salí de casa mientras todos dormían. No dejé nota. No era necesario. El sol brillaba mientras caminaba hacia la parada del autobús. Un nuevo día comenzaba. Y con él, una nueva Mercedes. Mientras el bus avanzaba hacia el despacho del abogado Ramírez, repasaba mentalmente mi plan. No era complicado. No requería grandes estratagemas. Solo necesitaba valor. Y eso, por suerte, nunca me había faltado. Solo lo había olvidado por un tiempo. Algunos anacronismos tienen el poder de sorprender. Y yo estaba a punto de sorprender a todos. El despacho de Ramírez olía a madera pulida y a libros antiguos. Me recordaba a mi padre, abogado también, con sus trajes impecables y sus manos siempre manchadas de tinta. El hombre que tenía enfrente, sin embargo, era diferente. Ramírez era de una generación más joven, aunque las canas ya asomaban en sus sienes. Mercedes, ¿cuánto tiempo?, dijo, levantándose para saludarme. No me ofreció 2 besos como acostumbraba antes, sino que estrechó mi mano con firmeza profesional. Supongo que los tiempos cambian, incluso las formas de cortesía. Gracias por recibirme con tan poca antelación, respondí, sentándome en el sillón de cuero que me indicaba. Me estudió por un momento. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura fina, parecían intentar leer más allá de mis palabras. Se te ve diferente, comentó. Los años no pasan en vano, dije con una sonrisa cortés.
No, no me refiero a eso. Hay algo en tu mirada. Determinación, quizás. Hizo una pausa y añadió, café. Asentí. Mientras él se levantaba para servir 2 tazas, saqué de mi bolso el sobre que Ernesto me había dejado. ¿Qué es eso?, preguntó al regresar, fijándose en los papeles que ahora descansaban sobre mi regazo. Algo que Ernesto me pidió que te mostrara si alguna vez me sentía acorralada. Su expresión cambió. Ya no era el abogado amable que recordaba las fiestas navideñas en nuestra casa. Ahora era el profesional, alerta. ¿Estás acorralada, Mercedes? Le conté todo. La llegada de Roberto y Valeria a casa, los cambios graduales, las humillaciones sutiles, y finalmente, el descubrimiento de que planeaban vender mi hogar. Le hablé de cómo me habían ido relegando a un rincón de mi propia vida, como quien aparta un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Mientras hablaba, Ramírez tomaba notas en una libreta pequeña. No me interrumpió ni una sola vez, aunque a veces fruncía el ceño o apretaba los labios. Cuando terminé, le entregué el sobre. Lo abrió con cuidado y leyó detenidamente los documentos que contenía. Sus cejas se alzaron ligeramente. Ernesto siempre fue un hombre precavido, dijo finalmente, levantando la vista. Y te quería profundamente, eso está claro. ¿Qué significa esto?, pregunté, señalando los papeles que ahora extendía sobre su escritorio. Es una cláusula especial en la escritura de la casa. Establece que, mientras tú residas en ella de forma permanente, la propiedad no puede ser vendida sin tu consentimiento explícito. Hizo una pausa y añadió, y hay más. Dímelo, Ramírez, insistí, inclinándome hacia adelante. El documento estipula que tienes el derecho legal de desalojar a cualquier persona que, a tu juicio, perturbe tu bienestar o tranquilidad en tu hogar. Es inusual, pero completamente legal. Sentí como si una brisa fresca entrara por una ventana que llevaba años cerrada. ¿Quieres decir que puedo? Puedes pedirles que se vayan, sí. El poder está de tu lado, Mercedes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía opciones. Que no estaba atrapada. ¿Y si no quiero que se vayan inmediatamente?, pregunté, una idea formándose en mi mente. Si quisiera, mostrarles lo que se siente estar a merced de otros en tu propio hogar. Ramírez me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Legalmente, podrías establecer condiciones para su permanencia. Podrías, por ejemplo, exigir un contrato de alquiler. ¿Alquiler? A mi propio hijo. Los negocios son negocios, Mercedes. Y por lo que me cuentas, ellos ya han cruzado esa línea. Dejé que la idea se asentara en mi mente. No quería venganza, no exactamente. Quería justicia. Quería que entendieran lo que me habían hecho sentir. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto. Pero Mercedes, su voz se suavizó, no esperes demasiado. Si están activamente buscando vender la casa. Lo sé. Gracias, Ramírez. Al salir de su despacho, el sol me golpeó con fuerza. Era casi mediodía y las calles bullían de actividad. Decidí caminar un poco, necesitaba ordenar mis pensamientos. Me detuve frente a un escaparate. Mi reflejo me devolvió la mirada, una mujer mayor, sí, pero con una chispa en los ojos que hacía tiempo no veía. La Mercedes que había entrado en el despacho de Ramírez no era la misma que salía ahora. Volví a casa con paso firme. Al abrir la puerta, me encontré con el caos. Roberto gritaba por teléfono, Valeria me miraba con una mezcla de alivio y molestia, y los niños corrían hacia mí. «Abuela», exclamó Sofía, abrazándose a mis piernas. «Pensábamos que te habías perdido». «¿Dónde estabas, mamá?», exigió Roberto, tapando el auricular de su teléfono. Estábamos a punto de llamar a la policía. Fui a dar un paseo, respondí con calma, colgando mi abrigo en el perchero de la entrada. El mismo perchero que Valeria había intentado reemplazar 3 veces, alegando que era anticuado. ¿Un paseo? ¿Sin avisar? ¿Sin llevarte el móvil? La voz de Roberto subía de tono. No sabía que necesitaba permiso para salir de mi propia casa, respondí, dirigiéndome a la cocina. Y no tengo móvil, Roberto. El último que me regalaste, se perdió, ¿recuerdas?
Ese móvil no se había perdido. Lo había encontrado, por casualidad, Valeria en el cajón de mi mesita de noche, donde yo siempre lo guardaba. Debe haberse traspapelado durante la limpieza, había dicho con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No es cuestión de permiso, mamá, suspiró Roberto, siguiéndome. Es cuestión de consideración. Nos has dado un susto de muerte. Consideración, repetí, girándome para mirarlo directamente. Qué interesante concepto. Algo en mi tono debió alertarlo, porque frunció el ceño ligeramente. ¿Estás bien, mamá? Últimamente te noto, diferente. Estoy perfectamente, hijo. Solo cansada. Creo que me acostaré temprano hoy. Esa noche, mientras todos dormían, saqué del fondo de mi armario una caja de recuerdos. Cartas de Ernesto, fotos antiguas, las partidas de nacimiento de mis hijos. Y al fondo, el diario que había comenzado a escribir cuando me casé, y que había abandonado tras la muerte de mi esposo. Abrí una página en blanco y comencé a escribir, hoy descubrí que tengo poder. Un poder que siempre fue mío, pero que había olvidado. Cerré el diario y lo devolví a su escondite. Era hora de descansar. Mañana sería un nuevo día, y presentía que no sería fácil. No me equivocaba. La mañana siguiente era sábado. Desperté con los primeros rayos del sol, como siempre. Tras asearme y vestirme, elegí un vestido que no usaba en años, azul con pequeñas flores blancas, uno que a Ernesto le encantaba, bajé a preparar el desayuno. Para mi sorpresa, Valeria ya estaba en la cocina, vestida con ropa deportiva y bebiendo uno de sus batidos verdes. Buenos días, saludé, dirigiéndome a la cafetera. Ella apenas asintió. Estaba absorta en su teléfono, como siempre. Sin embargo, noté que me observaba de reojo mientras yo preparaba café y sacaba huevos de la nevera. ¿Planes para hoy?, pregunté, intentando una conversación normal. Roberto y yo llevaremos a los niños al nuevo centro comercial, respondió sin levantar la vista. Después tenemos una cita con un decorador. ¿Un decorador? Ahora sí me miró, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. Para la casa. Ya es hora de actualizarla un poco, ¿no crees? ¿Y has pensado en consultarme? Es mi casa, después de todo. Roberto dijo que estarías de acuerdo. Que últimamente estás muy cansada para ocuparte de estas cosas. Respiré hondo. No era el momento de confrontarla, no todavía. Ya veo. ¿A qué hora volveréis? Por la tarde. No nos esperes para comer. Cuando terminó su batido, se levantó y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y se giró. Por cierto, llamó Carmen, tu hermana. Algo sobre una reunión familiar la semana que viene. Le dije que te lo comentaría, pero sinceramente, con todo lo que tenemos que hacer con la decoración y la mudanza, no creo que sea buen momento para eventos sociales. Y con eso, salió, dejándome con la palabra en la boca y un sentimiento de indignación creciendo en mi pecho. Ahora también controlaba mis llamadas y decidía por mí a qué eventos podía asistir. Poco después bajaron Roberto y los niños. Mi hijo apenas me saludó, ocupado con su teléfono, pero Lucas y Sofía corrieron a abrazarme. Abuela, ¿puedes venir con nosotros al centro comercial?, preguntó Sofía, sus ojos brillantes de emoción. A la abuela no le gustan esos sitios, cariño, intervino Roberto antes de que pudiera responder. Demasiada gente, demasiado ruido. ¿Verdad, mamá? En realidad, me encantaría ir, respondí, sorprendiéndolo. Hace tiempo que no salgo de compras. Vi la alarma en sus ojos. Esto no estaba en sus planes. Pero mamá, pensaba que querías descansar. Ayer mismo dijiste que estabas cansada. Ayer lo estaba. Hoy me siento renovada. El centro comercial está muy lejos, y tendremos que caminar mucho. Tengo 68 años, Roberto, no 90. Puedo caminar perfectamente. Pero después vamos a ver al decorador, y eso te resultaría aburridísimo. Oh, al contrario. Estoy muy interesada en saber qué planes tienen para mi casa. Roberto intercambió una mirada con Valeria, que acababa de regresar a la cocina. Era la mirada que usaban cuando creían que yo no me daba cuenta,
ese código secreto entre ellos que decía, tenemos un problema. Es que, hemos reservado solo para 4 en el restaurante del centro comercial, dijo Valeria finalmente. No hay problema, respondí con una sonrisa que intentaba parecer inocente. No tengo mucha hambre. Puedo tomar algo ligero en la cafetería mientras ustedes comen. Otro intercambio de miradas. Estaban acorralados y lo sabían. Bueno, si insistes, cedió Roberto, claramente incómodo. 1 hora después, estábamos todos en el coche. Yo ocupaba el asiento trasero junto a Sofía, que no paraba de hablar emocionada sobre una tienda de juguetes que quería visitar. El centro comercial era enorme, todo cristal y acero reluciente. Música ambiental sonaba por altavoces ocultos, y el aroma de comida rápida y perfumes caros se mezclaba en el aire. Caminamos por las tiendas, los niños correteando delante de nosotros. Noté que Roberto y Valeria intentaban acelerar el paso, quizás esperando que me cansara y desistiera. Pero no pensaba darles esa satisfacción. En una de las tiendas, mientras Valeria ayudaba a Sofía a probarse un vestido, me quedé mirando un conjunto elegante en un maniquí. Le quedaría muy bien, dijo una dependienta, acercándose. ¿Quiere probárselo? Oh, no, yo ya no estoy para estas cosas, respondí automáticamente, repitiendo lo que tantas veces había escuchado de Roberto y Valeria. ¿Por qué no?, insistió la mujer. Tenemos clientas de todas las edades. La elegancia no entiende de años. Miré nuevamente el conjunto. Era sobrio pero moderno, en un tono azul que siempre me había favorecido. Abuela, la voz de Lucas me sacó de mis pensamientos. ¿Te vas a comprar ropa? Estaba considerándolo, respondí. Genial. Mamá siempre dice que deberías actualizar tu guardarropa. Ah, ¿sí? ¿Y qué más dice tu madre sobre mí? Lucas pareció dudar, consciente de repente de que quizás había hablado de más. Nada, solo, que a veces vistes como si todavía estuvieras en otra época. Miré a la dependienta, que parecía incómoda por haber presenciado este intercambio. Me probaré el conjunto, decidí. Cuando salí del probador, Roberto y Valeria ya estaban allí, junto con los niños. La expresión de sorpresa en sus rostros fue impagable. Mamá, Roberto parecía genuinamente confundido. ¿Qué haces? Probándome ropa, respondí, girando frente al espejo. El conjunto me quedaba bien, realzando lo que los años habían respetado y disimulando lo que no. Pero, ¿para qué? No necesitas ropa nueva. ¿No? Acabo de escuchar que Valeria piensa que debería actualizar mi guardarropa. Mi nuera tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. No exactamente, Mercedes. Solo comenté que quizás algunos de tus vestidos ya no. ¿Ya no están de moda? ¿Ya no son apropiados? ¿Ya no combinan con la nueva decoración que planean para mi casa? Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Los niños miraban de un adulto a otro, sintiendo la tensión pero sin entenderla completamente. Me lo llevo, le dije a la dependienta, que asintió rápidamente y se alejó, probablemente aliviada de escapar de esa situación tensa. Mamá, no tienes que gastar dinero en esto, dijo Roberto, bajando la voz. Si realmente quieres ropa nueva, podemos comprártela en otro momento, en un lugar más adecuado para tu edad. Adecuado para mi edad, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi interior. ¿Y qué lugares son esos, Roberto? ¿Tiendas para ancianas? Tiendas donde venden ropa para personas que ya no importan, que son invisibles. No he dicho eso, mamá, no pongas palabras en mi boca. No hace falta que las digas. Las piensas, y es suficiente. La dependienta regresó con mi compra ya embolsada. Pagué con mi propia tarjeta, ignorando los intentos de Roberto de hacerlo él. El resto de la visita al centro comercial transcurrió en un silencio tenso. Cuando finalmente llegamos al restaurante, descubrí por qué habían sido tan reacios a que los acompañara. No habían reservado para 4. Habían reservado para 6. Y las otras 2 personas ya estaban allí, esperando, una mujer de mediana edad con aire profesional y un hombre mayor, muy bien vestido. Mercedes, exclamó Valeria con una alegría obviamente forzada. ¡Qué sorpresa tan agradable!
Mira quiénes están aquí, la doctora Sandoval y el director Gómez, del Centro de Adultos Mayores, El Descanso. Un centro de adultos mayores. Una residencia de ancianos. Habían concertado una cita para colocarme, en algún lugar, como quien aparta un mueble viejo que ya no quiere ver más. La doctora Sandoval se levantó y me tendió la mano. Señora Vidal, es un placer conocerla. Su hijo nos ha hablado mucho de usted. ¿En serio?, respondí, estrechando su mano mecánicamente. Qué curioso. Él no me ha hablado nada de ustedes. Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mamá, solo queríamos que conocieras las opciones. El centro tiene actividades maravillosas, gente de tu edad con quien conversar. Y no tendrías que preocuparte por cocinar, ni limpiar, añadió Valeria con entusiasmo. Podrías descansar. ¿Descansar de qué?, pregunté, mi voz tranquila pero firme. De ustedes. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Los niños, sentados a un lado, parecían confundidos. Papá, intervino Lucas, la abuela se va a ir a vivir a otro lugar. No, cariño, respondí antes de que Roberto pudiera abrir la boca. La abuela no va a ninguna parte. Esta es solo una reunión informativa. Exacto, se apresuró a confirmar Roberto. Nadie ha tomado ninguna decisión todavía. Pero yo sí. Yo ya había tomado mi decisión. Me senté a la mesa y mantuve una conversación educada durante toda la comida. Escuché las explicaciones sobre las instalaciones del centro, las actividades, los servicios médicos. Incluso hice algunas preguntas, como si realmente estuviera considerando la posibilidad. Pero por dentro, algo ardía. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Indignación. Determinación. Y un plan que comenzaba a tomar forma. Cuando regresamos a casa esa tarde, me retiré a mi habitación con la excusa de un dolor de cabeza. En realidad, necesitaba pensar, procesar lo que había ocurrido. No solo querían quitarme mi casa. Querían borrarme por completo de sus vidas. Como se borra una mancha, sin remordimientos. Esa noche, volví a sacar mi diario. Hoy intentaron internarme, escribí. Mi propio hijo y su esposa, conspirando a mis espaldas para deshacerse de mí. Cerré el diario y miré por la ventana. La luna iluminaba el jardín con una luz plateada. Mi jardín. Mi casa. Mi vida. No van a quitármela, susurré a la noche. Ni mi casa, ni mi dignidad. El domingo transcurrió sin incidentes notables. Roberto y Valeria parecían evitarme, quizás avergonzados por lo ocurrido el día anterior. Los niños, ajenos a las tensiones adultas, jugaban en el jardín. El lunes por la mañana, decidí acompañar a Sofía al jardín de infantes. No lo había hecho en meses, desde que Valeria había insistido en que era mejor para la niña establecer una rutina solo con sus padres. Abuela, preguntó Sofía, sorprendida al verme preparada para salir con ella. ¿Vienes conmigo al cole? Si a ti te parece bien, respondí, ajustándome el sombrero frente al espejo del recibidor. Sí, exclamó, saltando emocionada. Podrás conocer a mi nueva profesora. Valeria apareció en ese momento, ya vestida para llevar a la niña. Se detuvo en seco al verme. Mercedes, ¿qué haces? Acompañaré a Sofía hoy, respondí con naturalidad. Hace tiempo que no veo su escuela. Pero yo iba a llevarla. Siempre la llevo yo. Hoy puedes tomarte un descanso, insistí, tomando la mano de mi nieta. Vamos, Sofía, o llegaremos tarde. Valeria parecía a punto de protestar, pero la niña ya tiraba de mí hacia la puerta, emocionada con la idea de presentarme a sus amigos y profesores. El jardín de infantes era un edificio alegre, pintado en colores vivos, con un pequeño patio donde ya jugaban algunos niños. Sofía me guió con orgullo, presentándome a sus amiguitos y mostrándome sus dibujos expuestos en las paredes. Fue cuando nos dirigíamos a su aula que ocurrió. Una mujer joven, claramente una profesora, se acercó a nosotras. Disculpe, ¿es usted la señora que limpia en casa de los Vidal?, preguntó con tono amable pero condescendiente. Sentí como si me hubieran abofeteado. Sofía miró a la profesora confundida. No,
respondió mi nieta antes de que yo pudiera reaccionar. Es mi abuela. La profesora pareció avergonzada. Oh, disculpe. Es que la señora Vidal, su nuera, comentó que tenían una asistente mayor que a veces ayudaba con los niños. ¿Mi nuera dijo eso?, pregunté, manteniendo la compostura por el bien de Sofía. Sí, cuando vino a la reunión de padres. Mencionó que usted, bueno, que ayudaba en casa. Forcé una sonrisa. Ayudo, sí. Soy la dueña de la casa. La profesora sintió, claramente incómoda. Por supuesto. Disculpe el malentendido. Cuando se alejó, escuché claramente cómo le susurraba a otra mujer: pobre señora, la dejaron vivir ahí por lástima, parece. Sofía, ajena a lo que acababa de ocurrir, seguía tirando de mi mano, ansiosa por mostrarme su pupitre y sus libros. El regreso a casa fue silencioso. No por Sofía, que parloteaba alegremente sobre su día, sino por el tumulto en mi interior. La humillación ardía en mi pecho como brasas. ¿Así me presentaba Valeria al mundo? ¿Como la criada? ¿La pobre vieja a la que mantenían por lástima? Esa tarde, mientras preparaba la merienda para los niños, escuché a Valeria hablando por teléfono en el salón. Su voz, normalmente controlada, sonaba agitada. No puedo creer que haya ido a la escuela. Sí, fue muy incómodo. No, Roberto aún no lo sabe. Tenemos que acelerar lo del centro, no podemos esperar más. Así que seguían con su plan. A pesar de mi evidente rechazo, a pesar de que era mi casa, seguían decidiendo mi futuro como si yo no tuviera voz ni voto. Cuando los niños terminaron su merienda y subieron a hacer los deberes, me dirigí al estudio donde Roberto trabajaba a veces desde casa. Llamé suavemente a la puerta. Adelante, respondió, sin levantar la vista de su ordenador. Roberto, necesitamos hablar, dije, cerrando la puerta tras de mí. Ahora no, mamá. Estoy ocupado con un proyecto importante. Es sobre la casa. Nuestra casa. Esto captó su atención. Levantó la vista, sus ojos estrechándose ligeramente. ¿Qué pasa con la casa? Sé que planean venderla. Encontré la carta de la inmobiliaria. Suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos. No queríamos que te enteraras así. Aún estamos explorando opciones. No son opciones, si no me incluyen en la decisión, Roberto. Esta casa es mía. Nuestra, corrigió. Papá nos la dejó a todos. No, respondí con firmeza. Ernesto me la dejó a mí. Y hay algo que debería saber. Le conté sobre mi visita a Ramírez, sobre la cláusula especial que Ernesto había incluido en la escritura. Vi cómo su expresión cambiaba del desconcierto a la incredulidad, y finalmente, a una especie de respeto reticente. ¿Por qué papá haría algo así?, preguntó, más para sí mismo que para mí. Porque me conocía. Sabía que llegaría un momento en que necesitaría recordarles a todos quién soy. Mamá, estás exagerando. Nadie ha olvidado quién eres. ¿En serio? Entonces explícame por qué la profesora de Sofía me confundió con la señora de la limpieza. Explícame por qué Valeria dice a todo el mundo que soy una asistente mayor, que ayuda con los niños, punto. Roberto palideció. Debe haber un malentendido. El único malentendido es que ustedes creyeron que podían borrarme como se borra una mancha. Pero no soy una mancha, Roberto. Soy tu madre. Soy la dueña de esta casa. Y es hora de que todos lo recuerden. Me levanté, sintiendo una extraña calma. No estaba enfadada, no exactamente. Estaba resuelta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, una nota de alarma en su voz. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí, dirigiéndome a la puerta. Poner las cosas en su sitio. Esa noche, llamé a Ramírez. Había tomado mi decisión. Quiero que prepares un contrato de alquiler, le dije. Para Roberto y Valeria. ¿Estás segura?, preguntó, aunque por su tono podía adivinar que ya esperaba esta resolución. Completamente. Ya es hora de que entienda lo que significa estar a merced de otros en tu propio hogar. Cuando colgué, me sentí extrañamente en paz. No era venganza lo que buscaba, sino justicia.
Equilibrio. Me asomé a la ventana. La luna iluminaba el jardín, plateando las hojas de los árboles que Ernesto y yo habíamos plantado juntos décadas atrás. Árboles que habían echado raíces profundas, como yo en esta casa. No me iré de aquí, susurré a la noche. No sin luchar. Hay un silencio que duele más que los gritos. Un silencio denso, que llena las habitaciones como un gas invisible, asfixiando lentamente a quien lo respira. Ese fue el silencio que cayó sobre mi casa cuando entregué el contrato de alquiler a Roberto y Valeria. Era un martes por la noche. Los niños ya dormían. Yo había preparado té, algo que rara vez hacía, prefiriendo el café, pero sentía que la ocasión requería cierta formalidad. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, mirando el sobre que acababa de entregarle. Ábrelo, respondí simplemente, sentándome frente a él. Valeria, a su lado, me observaba con esa mirada fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Vi cómo los ojos de Roberto recorrían el documento, cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la incredulidad. Un contrato de alquiler, su voz era apenas un susurro. ¿Nos estás cobrando alquiler? A tu propio hijo. No es personal, respondí. Es un acuerdo comercial. Ya que todos están tratando mi casa como un bien inmobiliario, he decidido hacer lo mismo. 500 euros al mes, exclamó Valeria. Es absurdo. Es el precio de mercado, respondí con calma. De hecho, es un poco menos. ¿Has involucrado a un abogado en esto? Roberto parecía herido. ¿Contra tu propia familia? No contra mi familia. Para proteger mis derechos. Los mismos derechos que ustedes estaban dispuestos a ignorar cuando planeaban vender mi casa sin consultarme. No íbamos a venderte la casa sin consultarte, protestó, aunque el rubor en sus mejillas desmentía sus palabras. ¿No? ¿Y qué hay de los planes para internarme en El Descanso? Valeria dejó el contrato sobre la mesa. Esto es ridículo. No vamos a pagar por vivir en nuestra propia casa. No es vuestra casa, corregí. Es mía. Y si queréis seguir viviendo aquí, estas son mis condiciones. ¿Y si nos negamos?, desafió Valeria. Entonces tendréis que buscar otro lugar para vivir. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Roberto me miraba como si no me reconociera, como si de repente me hubiera convertido en una extraña. Y quizás lo era. La Mercedes que ellos conocían jamás habría hecho algo así. Pero esa Mercedes ya no existía. Durante los días siguientes, el silencio se convirtió en mi única compañía. Roberto salía temprano y volvía tarde. Valeria me ignoraba completamente, como si yo fuera invisible. Si coincidíamos en alguna habitación, salía inmediatamente. Si yo hablaba, fingía no oírme. Los niños, sin embargo, eran otra historia. Ellos no entendían por qué de repente sus padres actuaban de manera extraña conmigo. ¿Estás enfadada con papá y mamá?, me preguntó Lucas un día. No, cariño, respondí, acariciando su cabello. Solo estamos resolviendo algunos asuntos de adultos. Mamá dice que te dejemos tranquila, comentó. Dice que estás estresada. No estoy estresada, Lucas. Y nunca estaré demasiado ocupada para ti o para Sofía. Esa misma tarde, vi a Sofía acercarse a mi habitación, donde yo estaba cosiendo. Abuela, ¿me lees un cuento?, preguntó desde la puerta. Antes de que pudiera responder, apareció Valeria detrás de ella. Sofía, tu abuela está ocupada. Vamos a dejarla tranquila. Pero abuela siempre me lee cuentos, protestó la niña. Hoy no, Sofía. Vamos, insistió Valeria, tomándola de la mano. Cuando desaparecieron por el pasillo, sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No estoy ocupada, murmuré para mí misma. Estoy sola. Esa noche, saqué mi diario y escribí. Hoy me pregunto si vale la pena. Si estoy perdiendo a todos por una casa llena de ecos. Pero luego recuerdo la voz de Ernesto, el que no se defiende, desaparece. No puedo dejar que me borren, que me conviertan en una sombra en mi propio hogar. Aunque el precio sea este silencio que duele más que cualquier grito. Los días pasaron, convirtiéndose en una semana. El contrato seguía en mi mesita de noche, sin firmar.
Empecé a dudar. ¿Y si realmente me quedaba sola? ¿Y si Roberto decidía llevarse a los niños y no volver a verlos nunca más? Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré una caja con cartas antiguas de Ernesto y un dibujo infantil de Roberto, que no tendría más de 5 años cuando lo dibujó. Para mamá, decía su letra torpe. Te quiero hasta la luna. Ese Roberto, ese niño dulce que me miraba con adoración, ¿dónde estaba ahora? ¿Cómo se había convertido en este hombre frío, calculador, capaz de conspirar a mis espaldas? Pronto me di cuenta de que las pequeñas crueldades se habían vuelto sistemáticas. Mis llaves desaparecían misteriosamente. Mi teléfono se quedaba sin batería porque alguien, accidentalmente, desconectaba el cargador. Mis documentos importantes se traspapelaban. Una mañana, descubrí que el armario donde guardaba mis papeles personales, incluido el contrato, tenía una cerradura nueva. Cuando le pregunté a Roberto, se encogió de hombros con fingida inocencia. Debe ser cosa de Valeria. Ya sabes cómo es con la seguridad. Y luego llegó la noticia que rompió lo poco que quedaba de mi resistencia. Era jueves por la tarde cuando llamó Carmen, mi hermana. Pilar ha fallecido esta mañana, me dijo. Pilar. Mi amiga desde la infancia. La que me había sostenido cuando murió Ernesto, la que me llamaba cada semana sin falta, la que sabía todos mis secretos. Esa noche, durante la cena, comuniqué mis planes. Mañana necesitaré el coche, dije. Pilar ha fallecido y quiero asistir al velorio. Lo siento, mamá, pero mañana no puedo llevarte, respondió Roberto. Tengo una reunión importante y Valeria tiene que llevar a los niños al dentista. No te estoy pidiendo que me lleves. Solo necesito el coche. Intercambió una mirada con Valeria, ese código secreto que usaban cuando creían que yo no me daba cuenta. No creo que sea buena idea, mamá. Hace tiempo que no conduces, y el tráfico en el centro es caótico. ¿Puedo tomar un taxi entonces?, insistí. Los taxis son caros, y la funeraria está lejos, intervino Valeria. Además, con tu rodilla. Iré, dije con firmeza. Con o sin vuestra ayuda. El día del velorio amaneció gris y lluvioso. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro que había guardado para ocasiones como esta. ¿Seguro que no quieres que te llevemos?, preguntó Roberto, su tono sugiriendo que era una oferta no sincera. No, gracias. Ya he llamado a un taxi. Cuando salí de la funeraria, estaba lloviendo con fuerza. No había taxis a la vista, y mi teléfono se había quedado sin batería. No tuve más remedio que caminar, esperando encontrar un taxi en el camino. Pero la tormenta arreció, y pronto estaba empapada hasta los huesos. Mis zapatos comenzaron a causar ampollas en mis pies. La rodilla que Valeria había mencionado comenzó a protestar con cada paso. Cuando finalmente llegué a casa, pasadas las 10 de la noche, estaba exhausta, empapada y con fiebre. Logré cambiarme y meterme en la cama, sintiendo como el frío se había instalado en mis huesos. A la mañana siguiente, desperté con la garganta en carne viva y un dolor de cabeza punzante. Era evidente que había pescado un resfriado, o algo peor. Pasaron horas antes de escuchar la puerta principal abrirse. Habían salido de compras, aparentemente. Roberto, llamé, mi voz apenas un susurro ronco. Valeria. Nadie respondió. No podían oírme desde abajo, y yo no tenía fuerzas para gritar más fuerte. Finalmente, casi al mediodía, la puerta de mi habitación se abrió. Era Sofía, con su osito de peluche bajo el brazo. ¿Abuela? ¿Estás dormida? No, mi vida, respondí. Abuela está un poco enferma hoy. Sus ojos se abrieron con alarma. ¿Enferma? ¿Cómo cuando yo tuve fiebre? Asintió y salió corriendo. Minutos después, Roberto apareció y llamó al médico al ver mi estado. Durante los días siguientes, estuve postrada en cama con una neumonía incipiente. Roberto, para mi sorpresa, se mostró atento durante mi enfermedad. Valeria, por su parte, mantenía su distancia. Una tarde, mientras la fiebre había bajado un poco, escuché a Roberto hablar por teléfono en el pasillo. Sí, Ramírez, ella sigue enferma. No, no ha mencionado nada sobre el contrato.
¿Suspenderlo? No lo sé, tendría que consultarlo con ella. Esa noche, Roberto entró a mi habitación con mis medicinas. Ramírez llamó, dijo. Preguntó por ti. Mencionó algo sobre suspender el contrato debido a tu enfermedad. Era la oportunidad de dar marcha atrás, de ceder. Sería más fácil, sin duda. No más tensiones, no más silencios dolorosos, no más pequeñas crueldades. ¿Quieres que le diga que lo suspenda?, insistió Roberto. Miré la fotografía en mi mesita de noche, Ernesto y yo el día de nuestra boda. Junto a ella, el contrato arrugado, aún sin firmar. No, respondí finalmente. El contrato sigue en pie. Cuando se fue, tomé la copia de la carta de la inmobiliaria que había encontrado en el bolsillo de Roberto semanas atrás y la quemé en un platillo. Era un acto simbólico, pero poderoso. No iba a ceder. No iba a desaparecer. 3 días después, cuando ya me sentía lo suficientemente fuerte, decidí bajar a la cocina por un té. Era medianoche, y la casa estaba en silencio. Todos dormían. Al pasar por el salón, encendí la luz y me quedé paralizada en la puerta. La habitación estaba irreconocible. Los muebles antiguos habían desaparecido. En su lugar, sofás modernos de líneas rectas y telas frías. Mesas de cristal y metal. Y las paredes, antes llenas de fotos familiares, ahora desnudas, pintadas en un gris aséptico. Habían aprovechado mi enfermedad para ejecutar sus planes. Para borrar nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestra vida. ¿Te gusta? La voz de Valeria me sobresaltó. Estaba de pie en la entrada del salón, vestida con un elegante pijama de seda. ¿Dónde están nuestras cosas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Las guardamos en el sótano, respondió con calma. No te preocupes, nada se ha perdido. Simplemente, actualizamos el espacio. Sin mi consentimiento, repliqué. El contrato estipula claramente que no pueden hacer cambios decorativos sin mi autorización por escrito. El contrato no está firmado, me recordó. Y después de tu enfermedad, pensamos que era mejor no molestarte con estos detalles. No son detalles, Valeria. Es mi historia. Mi vida. Mis recuerdos. Si tanto te importa esta casa y sus muebles viejos, quizás deberías reconsiderar el contrato, sugirió. Roberto está dispuesto a olvidar todo este asunto si retiras tus demandas. Así que esa era su estrategia. Presionarme, borrar mis huellas, hacerme sentir que no tenía control sobre nada, para que finalmente cediera. Para que renunciara a mis derechos, a mi dignidad, a mi casa. No, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. El contrato sigue en pie. Y esto, gesticulé hacia el salón irreconocible, solo refuerza mi decisión. Su expresión se endureció. Como quieras. Pero no digas que no te dimos opciones. Se marchó, dejándome sola en ese salón que ya no reconocía como parte de mi hogar. Me senté en uno de los nuevos sofás y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. No estaban redecorando la casa. Estaban borrando mi historia. Pero aún no habían terminado. Porque yo tampoco. La mañana siguiente al descubrimiento del salón redecorado, me levanté con la mente despejada por primera vez en semanas. Buenos días, Ramírez, dije cuando el abogado respondió al teléfono. Quiero proceder con todo. El contrato, el registro, la notificación. Todo. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que Ernesto siempre había elogiado y el broche de rosa plateada que él me había regalado. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo no era la misma que había permitido que la relegaran a un rincón de su propia vida. En el despacho de Ramírez, revisé cada documento preparado, el contrato de alquiler reforzado, el registro oficial en el ayuntamiento, y la notificación formal de desalojo. ¿Estás segura de esto último?, preguntó, sosteniendo el papel. Es definitivo. ¿Acaso ellos dudaron cuando planearon vender mi casa sin consultarme?, respondí. Firmé cada documento con la pluma estilográfica de plata que Ernesto había usado durante toda su carrera. Tienen 30 días para abandonar la propiedad, explicó Ramírez. ¿Has pensado dónde irán? Tienen recursos y contactos. Encontrarán un lugar. Al regresar a casa,
encontré a Valeria en la cocina. Mercedes, no sabía que había salido, dijo, sorprendida. No necesito tu permiso para salir de mi propia casa, respondí tranquilamente. Algo en mi tono debió alertarla, porque me observó con más atención. ¿Dónde has estado?, preguntó, fingiendo casualidad. Con Ramírez. Y luego en el parque, donde me encontré con Patricia, la madre de Matías. Me contó sobre la representación escolar de esta tarde. Valeria palideció. Oh, eso. Es solo una pequeña obra infantil, nada importante. Sin embargo, Sofía actúa en ella. Mi nieta. Así que para mí, es importante. No creo que sea buena idea que vayas, dijo, abandonando ya cualquier pretensión. Acabas de recuperarte de una neumonía. Iré, afirmé. Y nada de lo que digas lo cambiará. En ese momento sonó el timbre. Un hombre con traje y aspecto oficial estaba en la puerta. ¿Señora Mercedes Vidal? Notificación oficial del juzgado, anunció, entregándome el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria cuando el funcionario se marchó. Correspondencia oficial, respondí vagamente. Nada que deba preocuparte, por ahora. La comida transcurrió en un silencio tenso. Roberto intentó hablar del contrato, pero lo interrumpí diciendo que iría a la representación escolar de Sofía. Aunque protestaron, insistí hasta que cedieron. En el colegio, Patricia me saludó con entusiasmo. ¡Qué alegría que haya podido venir! Sofía habla constantemente de usted. La profesora García nos recibió con una sonrisa. Al fin nos conocemos. Sofía cuenta historias sobre usted y su abuelo, sobre la casa antigua llena de recuerdos. De hecho, parte del texto de la obra está inspirado en una de sus historias. Mi corazón se expandía con cada palabra. Mis enseñanzas habían calado en Sofía más profundamente de lo que imaginaba. La representación fue encantadora, con Sofía brillando en su papel de hoja dorada. Al finalizar, durante el cóctel para padres, escuché a Valeria hablar con otra madre. Realmente insistió en venir, aunque le dijimos que no era necesario, decía en voz baja. Ya sabes cómo son a esa edad, se obstinan en una idea. Debe ser difícil, respondió la otra mujer. Mi suegra también está empezando a mostrar signos de... Exactamente, asintió Valeria. A veces no reconoce las situaciones, o se inventa cosas. ¿Es cierto que estáis considerando una residencia?, preguntó la mujer. Es lo mejor para todos, respondió Valeria. En casa no podemos darle la atención que necesita, y los niños empiezan a notar sus comportamientos erráticos. ¿Qué comportamientos erráticos, Valeria?, pregunté, acercándome. Mi voz era suave pero firme. Valeria palideció. Mercedes, no te había visto. Evidentemente. Estabas demasiado ocupada diagnosticándome frente a extraños. Roberto apareció a nuestro lado. Mamá, este no es el momento ni el lugar. ¿Para qué, Roberto? Para la verdad. Me volví hacia el grupo. Permítanme aclarar algo, no estoy senil, ni confundida. Lo que sí tengo es una nuera y un hijo que han intentado sistemáticamente borrarme de mi propia casa y de la vida de mis nietos. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Mercedes, estás haciendo exactamente lo que decía, siseó Valeria. Comportándote de manera irracional. Inventando, repetí con calma. Saqué de mi bolso el sobre. ¿Cómo esto? Se lo tendí a Roberto, que lo leyó, su rostro perdiendo color con cada línea. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Una notificación de desalojo, respondí. Tienen 30 días para abandonar mi propiedad. Desalojo, repitió Valeria, arrebatando el papel. Esto no puede ser legal. Es nuestra casa también. No, no lo es, corregí. Es mi casa. La casa que pretendíais vender sin mi consentimiento. La casa de la que intentasteis borrarme. Mamá, por favor, suplicó Roberto. Podemos hablar de esto en privado. ¿Cómo hablasteis en privado con la inmobiliaria? ¿Cómo planeaste en privado con el centro de adultos mayores? No, Roberto. Se acabaron los secretos. Me dirigí hacia donde estaban los niños.
Sofía y Lucas me miraban con ojos muy abiertos. «Abuela», preguntó Sofía con voz temblorosa, «¿estás enfadada con papá y mamá?» Me agaché para estar a su altura. «No estoy enfadada, mi vida. Solo estoy poniendo las cosas en orden». «¿Papá y mamá tendrán que irse de casa?», preguntó Lucas. «Sí», respondí honestamente. «Pero eso no significa que vosotros no podáis venir a verme. Siempre seré vuestra abuela». «¿Papá se va por tu culpa?», preguntó Lucas, genuinamente curioso. «No, mi amor», respondí, tomando sus manos entre las mías. «Se va por sus propias decisiones. Y yo, me quedo por las mías». Roberto y Valeria se acercaban ahora. «Los niños se quedan conmigo esta noche», dije con firmeza. «Pueden recogerlos mañana para ir al colegio». «Mamá, esto es ridículo», protestó Roberto. «Si puedo», lo interrumpí. «Y lo estoy haciendo. Los niños merecen una explicación adecuada, no susurros y medias verdades». Para mi sorpresa, fue Valeria quien se dio primero. «Está bien. Vendré a buscarlos a las 8». «De acuerdo», concedió finalmente Roberto. «Pero esto no ha terminado, mamá». «Oh, te equivocas», respondí, sintiendo una extraña calma interior. «Esto acaba de empezar». De vuelta en casa, acosté a los niños y me senté en el salón irreconocible. Decidida, bajé al sótano y rescaté mi viejo sillón de terciopelo verde. Con un esfuerzo que hizo protestar a mis rodillas, logré subirlo y colocarlo exactamente donde siempre había estado. Luego seleccioné algunas fotografías significativas y las coloqué en las paredes desnudas. Cada foto era una declaración, un acto de reclamación. Finalmente, saqué del bolsillo de mi falda el prendedor de rosa plateada y lo coloqué sobre la mesa central, como un símbolo, una firma. Esta casa era mía. Mi historia, mis recuerdos, mi vida. Y nadie iba a borrarme de ella. Satisfecha, me senté en mi viejo sillón. Saqué mi diario y escribí. Me querían borrar. Pero aprendí a escribir de nuevo mi historia. El silencio tiene texturas diferentes. El silencio de una casa recién abandonada no es el mismo que el de una casa que siempre ha estado vacía. Este silencio que ahora me rodeaba tenía ecos, tenía memoria. Las paredes recordaban las risas, los pasos apresurados de los niños, las discusiones en voz baja. El silencio estaba vivo, respiraba. Los primeros días después de la partida de Roberto y su familia fueron extraños. Me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar a Sofía correteando por el pasillo o a Lucas abriendo la nevera. Fantasmas sonoros que mi mente recreaba, como si se negara a aceptar que ya no estaban. Pero no se trataba de nostalgia. Era más bien el cuerpo adaptándose a un nuevo ritmo, como cuando te quitan un yeso y el brazo, aunque libre, sigue moviéndose con cautela. Decidí tomar mi tiempo para reordenar la casa, para devolverle su alma. No quería simplemente restaurarla a como era antes, eso sería negar el paso del tiempo, negar lo vivido, sino recrearla como un reflejo de quien soy ahora. Una Mercedes más sabia, más firme, que ha aprendido el valor de poner límites. Comencé por el salón. Los muebles modernos que Valeria había comprado eran hermosos, a su manera. Fríos, pero elegantes. Decidí conservar algunos, mezclándolos con mis piezas antiguas. El contraste resultaba interesante, como una conversación entre épocas. Mi viejo sillón de terciopelo verde ocupaba ahora el lugar central, flanqueado por una mesa de cristal que Valeria había elegido. Sobre ella coloqué el álbum de fotos familiar, como un recordatorio de que el pasado y el presente pueden coexistir sin anularse. Recuperé del sótano los cuadros que habían sido exiliados, limpiándolos del polvo acumulado antes de colgarlos nuevamente. La pintura de girasoles que Ernesto me regaló en nuestro aniversario de plata. El óleo de la playa donde pasábamos los veranos con los niños. El retrato a carboncillo que nos hizo un artista callejero en Madrid, cuando celebramos mis 50 años. Cada objeto que rescataba y recolocaba era como una palabra en una frase que poco a poco volvía a tener sentido. Una mañana, mientras reorganizaba la cocina, abrí el armario de las vajillas y me llevé una sorpresa. Escondido detrás de los platos, había un dibujo infantil, evidentemente obra de Sofía. Mostraba una casa,
grande y colorida, con una figura en la puerta que supuse era yo. En la parte superior, con esa caligrafía irregular de los niños que apenas aprenden a escribir, decía: «Tú eres mi casa, abuela». Lo contemplé largo rato, sintiendo como algo se expandía en mi pecho. No lloré. Las lágrimas, a mi edad, son un lujo que se reserva para momentos verdaderamente extraordinarios. En lugar de eso, sonreí y guardé cuidadosamente el dibujo en una caja de madera tallada donde conservaba pequeños tesoros, la primera carta de amor de Ernesto, un mechón de pelo del primer corte de Roberto, la pulserita de hilo que Ana me había tejido antes de marcharse a otra ciudad. Recuerdos. Anclas que nos mantienen firmes cuando la memoria comienza a volverse caprichosa. Estaba en el jardín trasero, podando las begonias que había rescatado meses atrás y que ahora florecían con renovado vigor, cuando escuché el timbre de la puerta. Era doña Odette, la vecina del número 43. Una mujer de mi edad, viuda como yo, con una lengua tan afilada como sus ojos eran observadores. Llevaba un plato cubierto con un paño bordado. «Buenos días, Mercedes», saludó con esa mezcla de cordialidad y curiosidad que la caracterizaba. «Pasaba a ver cómo estabas, ahora que, bueno, que estás sola otra vez». La invité a pasar, más por cortesía que por deseo real de compañía. Sabía que su visita tenía tanto de preocupación genuina como de ansias por confirmar los rumores que seguramente circulaban por el vecindario. «Te traje bizcocho de canela», anunció, descubriendo el plato una vez sentadas en la cocina. «¿El qué tanto le gustaba a Ernesto, recuerdas?» «¿Cómo olvidarlo? Siempre decía que tus bizcochos eran los mejores del barrio», respondí, preparando café para ambas. Doña Odette miró a su alrededor, notando los pequeños cambios en la decoración, la ausencia de los juguetes de los niños, el silencio que ahora reinaba en la casa. «Todo el barrio habla, ¿sabes?», dijo finalmente, incapaz de contener más su curiosidad. «¿Sobre cómo? Bueno, sobre cómo echaste a tu propio hijo de casa». Sonreí levemente, sin ofenderme. Era exactamente lo que esperaba. No eché a mi hijo, Odette. Simplemente establecí condiciones para que siguiera viviendo en mi casa. Condiciones que decidió no aceptar. Dicen que fue por la nuera, esa Valeria, continuó, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Siempre tan estirada, mirando a todo el mundo por encima del hombro. «¿Es verdad que te hacía pasar por la criada?» «Las familias son complicadas», respondí, evitando caer en la trampa del chisme. «Todos cometemos errores». «Yo también». «Tú», pareció genuinamente sorprendida. «¿Qué error podrías haber cometido tú, Mercedes?» «Siempre fuiste una madre ejemplar, una esposa devota». «Todo el mundo lo dice». «Quizás ese fue mi error», reflexioné, sirviéndole café. «Ser lo que todos esperaban que fuera, olvidándome de lo que yo necesitaba ser». Doña Odette me miró con una expresión que no supe descifrar. Tomó un sorbo de café antes de responder. «¿Sabes qué, Mercedes? No todas nos atrevemos a ponerle nombre a lo que nos duele. Usted sí. Y eso es coraje». Sus palabras me sorprendieron. Esperaba juicios, quizás incluso condena velada, no esta comprensión que parecía nacer de su propia experiencia. «Mi Federico, que en paz descanse, no era mal hombre», continuó, su mirada perdida en el pasado. Pero me fue borrando poco a poco. «Primero fue mi trabajo, una mujer casada no necesita trabajar», decía. «Luego mis amigas, mi forma de vestir, mis opiniones. Cuando me di cuenta, era solo su sombra. Y ahora que no está, a veces no sé quién soy yo sin él». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Dos mujeres de otra generación, educadas para complacer, para ceder, para desaparecer si era necesario, reconociéndose en la resistencia de la otra. «Nunca es tarde para recordar quién eres, Odette», dije finalmente. Sonrió, volviendo al presente. «Quizás tengas razón. Quizás debería empezar por pintar ese comedor de rojo, como siempre quise y Federico nunca me permitió». Reímos juntas, un sonido que resonó en la cocina como música largamente olvidada. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Después de que doña Odette se marchara, con la promesa de volver la semana siguiente para tomar más café y quizás planear ese comedor rojo,
me senté en mi sillón de terciopelo verde con mi diario y una pluma. Pero en lugar de escribir mis pensamientos del día, como había hecho últimamente, sentí el impulso de escribir algo diferente. Una carta. Una carta para Sofía, para cuando fuera mayor y pudiera entender lo que había sucedido estos meses. O quizás, en el fondo, una carta para mí misma. Querida Sofía. Cuando leas esto, quizás yo ya no esté aquí, o quizás sea tan anciana que mis recuerdos se hayan vuelto fragmentos inconexos, como piezas de un rompecabezas que ya no encajan. Por eso escribo hoy, mientras mi mente está clara y mi corazón, aunque herido, late con fuerza. Estos meses han sido difíciles. Tu padre, tu madre, tú y tu hermano os habéis mudado, y aunque os veo los fines de semana, la casa se siente diferente sin vuestras risas, sin vuestras carreras por el pasillo, sin los dibujos que dejabas por todas partes. Pero quiero que entiendas por qué sucedió todo esto. No fue por falta de amor. Al contrario, fue por amor a mí misma, un amor que había olvidado, que había enterrado bajo capas y capas de abnegación y sacrificio. Tu abuelo Ernesto solía decirme, Mercedes, el respeto es como el aire. No lo notas hasta que te falta, y cuando te falta, nada más importa. Durante años después de su muerte, dejé que me faltara ese aire. Permití que me borraran poco a poco, que me convirtieran en un mueble más de esta casa, útil pero sin voz ni voto. No culpo solo a tu padre o a tu madre. Yo también lo permití. Es más fácil ceder, complacer, desaparecer un poco cada día. Es menos doloroso a corto plazo. Pero a largo plazo, mi niña, es una muerte lenta. Uno puede perder casi todo. El amor, la voz, la juventud. Pero si pierde el respeto por sí misma, ya no queda nada. No fui valiente todos los días. Solo los suficientes. No supe poner límites desde el principio. Pero al final, recordé quién era. ¿Quién soy? Quizás, cuando seas mayor, te enfrentes a situaciones similares. Quizás sientas la tentación de hacerte pequeña para que otros se sientan grandes. De callar para no incomodar. De ceder, siempre ceder, hasta que no quede nada de ti. Cuando llegue ese momento, recuerda a tu abuela. Recuerda que nunca es tarde para recuperar tu voz, para exigir tu espacio, para recordarle al mundo, y a ti misma, quién eres realmente. A veces las personas que más amamos son las que más nos hieren. No porque sean malas, sino porque damos por sentado que nunca nos harán daño. Y cuando lo hacen, la herida es doblemente profunda. Tu padre no es un mal hombre. Tu madre no es una mala mujer. Solo son personas imperfectas, como yo, como todos. Personas que a veces olvidan mirar más allá de sus propias necesidades. Les he perdonado, aunque aún duele. El perdón no borra el pasado, solo nos permite avanzar hacia el futuro sin el peso del rencor. Y el futuro, mi niña, es lo único que realmente podemos cambiar. Esta casa siempre será tu hogar. Siempre tendrás aquí un refugio, un lugar donde ser tú misma sin condiciones ni expectativas. Un lugar donde nadie intentará borrarte. Y cuando yo ya no esté, cuando esta casa pase a otras manos, recuerda que el verdadero hogar no está en las paredes ni en los muebles. Está en saber quién eres y mantenerte fiel a ello, pase lo que pase. Te quiere, tu abuela Mercedes. PD, el dibujo que escondiste detrás de los platos, tú eres mi casa, abuela, lo guardo como el tesoro más preciado. Porque tú también eres mi hogar, mi niña. Releí la carta varias veces antes de guardarla en un sobre. No sabía si algún día se la entregaría a Sofía o si quedaría como un testimonio silencioso de este tiempo. Pero el acto de escribirla había sido terapéutico, como si hubiera puesto en orden mis propios pensamientos y sentimientos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Establecimos una rutina. Roberto traía a los niños los viernes por la tarde y los recogía los domingos. Al principio, estos intercambios eran tensos, incómodos. Pero con el tiempo, la herida comenzó a cicatrizar, aunque la cicatriz siempre estaría allí, recordándonos lo sucedido. Una tarde, mientras regaba las plantas del porche, noté movimiento en la casa de enfrente, vacía desde hacía meses. Un camión de mudanzas estaba estacionado en la entrada, y un matrimonio joven supervisaba la descarga de muebles. Tenían 2 niños, un niño y una niña,
que correteaban emocionados por el jardín. Pero lo que capturó mi atención fue una mujer mayor que permanecía sentada en el coche, mirando toda la actividad sin participar en ella. Por su parecido con el hombre, supuse que era su madre. De vez en cuando, él se acercaba a decirle algo, pero luego volvía a sus tareas, dejándola allí, como un paquete que aún no habían decidido dónde colocar. La escena me resultó dolorosamente familiar. Recordé cómo, durante la mudanza de Roberto y Valeria a mi casa, yo también había sido relegada a un papel secundario, mis opiniones ignoradas, mis preferencias pasadas por alto. Y la rueda gira otra vez, murmuré para mí misma, sintiendo una mezcla de compasión y resignación. La mujer del coche giró la cabeza en ese momento, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y algo pasó entre nosotras. Un reconocimiento silencioso, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Levanté mi mano en un saludo discreto. Ella respondió con el mismo gesto, una sonrisa triste dibujándose en su rostro cansado. Quizás algún día nos tomaríamos un café juntas. Quizás le contaría mi historia, y ella encontraría en ella la fuerza para escribir la suya de manera diferente. O quizás no. Quizás el ciclo se repetiría, como se ha repetido durante generaciones. Esa noche, después de cenar, decidí sentarme en el jardín trasero. El verano se acercaba a su fin, y las noches empezaban a refrescar, pero aún era agradable estar al aire libre. Llevé conmigo mi viejo radio, el que Ernesto me había regalado en nuestro primer aniversario, y lo sintonicé en una emisora de música clásica. Las notas de un nocturno de Chopin flotaban en el aire mientras sacaba mi bastidor de bordado. Hacía años que no bordaba, una actividad que mi madre me había enseñado y que yo, a mi vez, había enseñado a Ana. Pero últimamente sentía el impulso de recuperar viejas habilidades, viejas pasiones que había abandonado en el camino. El diseño que había elegido era sencillo pero significativo, una casa, con una puerta abierta y flores alrededor. Dentro de la casa, no dibujé personas, solo un corazón. Porque un hogar, al final, no son las personas que lo habitan, sino el amor que contiene. Mientras mis dedos trabajaban, guiando la aguja a través de la tela con movimientos precisos, recordé algo que mi madre solía decir: el bordado es como la vida, Mercedes. Por delante se ve el diseño, hermoso y ordenado. Por detrás están todos los nudos, los cruces, el aparente caos que sostiene la belleza. Y así era mi vida ahora. Vista desde fuera, quizás parecía solitaria, incluso triste. Una mujer mayor, sola en una casa demasiado grande. Pero vista desde dentro, desde mi perspectiva, era rica en significado, en aprendizajes, en pequeñas victorias cotidianas. Roberto estaba haciendo esfuerzos por reconstruir nuestra relación. Cada vez que traía a los niños, se quedaba un poco más, compartiendo un café, comentando trivialidades que poco a poco iban abriendo espacio a conversaciones más profundas. Valeria mantenía su distancia, pero ya no había hostilidad en sus ojos cuando nos cruzábamos. Solo una especie de respeto reticente, como quien reconoce a un adversario digno. Y los niños seguían siendo el sol alrededor del cual giraba mi universo. Cada vez que entraban por esa puerta, la casa volvía a llenarse de vida, de ruido, de posibilidades. No era una vida triste. Era una vida que había elegido conscientemente, una vida en la que, por fin, yo ocupaba el centro. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno mientras mis manos seguían trabajando en el bordado. El hilo firme dibujaba contornos, creaba espacios, definía límites. Como yo había hecho en mi vida. Nadie te borra si tú sabes quién eres, pensé, contemplando mi obra inacabada. Pero a veces, hay que recordárselo al mundo, con hilo firme. Y en ese momento, en ese jardín, bajo ese cielo estrellado, supe que estaría bien. Que los días difíciles seguirían viniendo, porque así es la vida. Que la soledad a veces pesaría, que las dudas aparecerían en las noches más oscuras. Pero también supe que ya no me perdería a mí misma. Que ya no permitiría que me borraran. Porque ahora sabía exactamente quién era Mercedes Vidal. No solo la madre de Roberto, la abuela de Lucas y Sofía, la viuda de Ernesto. Sino una mujer completa, con defectos y virtudes, con sueños propios, con derecho a ocupar su espacio en el mundo. Una mujer que,
a los 68 años, había aprendido la lección más valiosa de todas, que nunca es tarde para recordar tu propio valor. Guardé la aguja en el bordado inacabado. Mañana continuaría. Tenía todo el tiempo del mundo. Y esta vez, lo usaría a mi manera.